Bueno, el Señor nos ha bendecido, nos ha dado una oportunidad de empezar un nuevo curso, una nueva clase dominical este año, que va a corresponder al primer trimestre de este año, y vamos a tratar el tema de la bibliología. Bibliología. ¿Alguien quiere decir qué entiende por bibliología? Exactamente. El estudio de la Biblia. Esa palabra Biblia viene de un término griego que es biblion. Biblion significa libro. Entonces, nuestro término Biblia viene de ese término griego, o también puede significar rollo. Y ese nombre, biblion, viene de biblos, que era la cubierta externa de los papiros en Egipto. Entonces, de ahí es donde viene ese término griego. Biblion viene de biblos, que es con lo que se usaba en la antigüedad para escribir. Eventualmente se empezó a usar el plural de biblion, que es Biblia. Entonces son los libros. Biblia significa los libros. Fue el primero que usó ese término para la escritura. Para nuestra Biblia fue Clemente de Alejandría en el siglo II. Clemente de Alejandría era un líder de la iglesia, un padre de la iglesia, como se conocen. Y él en uno de sus escritos, escribió sobre la Biblia y los escritos de los apóstoles. Entonces él fue el primero, el que se cree, fue el primero que usó ese término Biblia para la escritura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en el curso? Vamos a incluir bastantes temas que, como veremos, van a ser muy importantes para nosotros. Nosotros vamos a hablar en esta primera clase vamos a hablar hacer una introducción, que la importancia de la bibliología y algunas generalidades de nuestra Biblia. Pero vamos a ver después el tema de la inspiración de las Escrituras. Vamos a ver la autoridad de las Escrituras, a qué se refiere eso. La inerrancia de las Escrituras. Vamos a ver la suficiencia de las Escrituras, un tema muy importante para nosotros. Vamos a hablar de términos como sola Scriptura, tota Scriptura. Vamos a ver también la transmisión de la Escritura. ¿Cómo fue que la Biblia llegó hasta nosotros? ¿Cómo fue que fue transmitida? Vamos a hablar del canon de las Escrituras. ¿Por qué los libros que tenemos en la Biblia son los libros que Dios inspiró? ¿Cómo es que nosotros reconocimos que son esos los libros, y no como la Iglesia Católica, que tiene más libros, ¿verdad? La canonización del Antiguo Testamento, canonización del Nuevo Testamento. Y un tema que yo creo que es importante y que a muchos les puede dar temor, pero yo creo que es importante que todos nosotros sepamos y conozcamos, porque nos va a dar seguridad de que esto que tenemos aquí es la palabra de Dios, y a refutar mentiras y argumentos en contra de nuestra Biblia es la crítica textual. Y vamos a ver un poco, una introducción de lo que es la crítica textual. Eso es importante. Vamos a ver diferentes términos. Vamos a ver inspiración, ¿qué es inspiración? Vamos a hablar de suficiencia, de inerrancia, sola Scriptura, tota Scriptura. ¿Qué significan esos términos? Vamos a ver términos como qué es apócrifos. Bueno, que vamos a aprender qué significa eso. Vamos a ver qué significa manuscrito, autógrafos. ¿A qué se refiere eso? ¿Verdad? Variantes textuales. Todo eso lo vamos a ver. Pero entonces, para empezar el día de hoy, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia? Quiero que alguien levante la mano y diga, ¿qué es la Biblia?
Doña Josefina. Amén. Eso es. La Biblia es eso, es la palabra de Dios. Ahora, en las clases que siguen vamos a hablar más sobre este tema, sobre la inspiración. ¿Por qué la Biblia es suficiente? ¿Por qué la Biblia es inerrante, no tiene errores? ¿Por qué es nuestra autoridad? Pero hoy quiero que vayamos para ver que lo que dijo doña Josefina es la verdad. Que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Amén. Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si queremos buscar un texto en la Biblia que responda a la pregunta ¿qué es la Biblia? Es este. Dios nos dice a nosotros qué es la Biblia por medio de uno de sus discípulos o de uno de sus apóstoles, Pablo. Esa palabra ahí que está ahí, que nosotros tenemos en nuestras Biblias, inspirada, viene del latín, que el término en latín es inspirare, y lo que significa inspirar es infundir, es decir, de esto vamos a hablar más adelante, pero ustedes han visto un poeta que dice, es que me inspiró esa rosa para escribir ese poema, ¿verdad? Lo que está diciendo el poeta es que él vio esa rosa, la belleza de esa rosa lo inspiró a él, y entonces él usó sus propios pensamientos para escribir un poema, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que Dios le habló a los apóstoles y esa palabra los inspiró a ellos tanto que entonces ellos llegaron y dijeron, ¿cómo escribo yo eso que me acaba de decir Dios? Y empezaron a escribir sus propios pensamientos. Eso no es lo que significa el término en el original. Pablo usa un término que es ese término que tenemos ahí, theoneustos. ¿Ok? Theo, que viene de Dios. Neustos, que viene de neuma, que es como aliento. Nosotros estudiamos hace un par de años neumatología, o el año pasado, neumatología, el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese neustos viene de neuma, que es espíritu, aliento, ¿ok? Entonces, lo que significa ese término, theoneustos, es decir, Pablo está diciendo, toda la escritura es theoneustos. Y lo que está diciendo ahí es que toda la escritura es exhalada de Dios, o es el aliento de Dios. O, para decirlo de otra manera, Pablo está diciendo que toda la escritura salió de la boca de Dios. Eso es lo que significa. El viernes hablábamos en Punta Arenas sobre esto, y yo les decía, vea, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Ahí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Ah? Sí, Pablo, pero por lo que acabamos de ver, ¿quién lo dijo? Dios. Dios dijo eso. Eso es inspirado. Que diga ahí Pablo, apóstol de Jesucristo, eso es inspirado. Bueno, como lo estamos entendiendo ahora.
Esas palabras salieron de la boca de Dios. Todo. Por decirlo así, cada coma, cada tilde salió de la boca de Dios. Entonces, si nosotros queremos responder esa pregunta que es la Biblia, debemos decir eso. Es, como dijo doña Josefina, es la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está escribiendo en 2 Timoteo 3:16 es esto. Esto que yo les estoy escribiendo no es mío, no viene de mí. Ciertamente yo lo escribí, ¿verdad? Pero esto viene directamente de la boca de Dios. Ahora, algo interesante, ese término theoneustos, eso lo vamos a ver en la otra clase, no existe en la literatura antigua griega. El único lugar, académicos han estudiado esa palabra para ver qué significa, qué era lo que Pablo estaba tratando de decir, y la buscaron en todos los escritos griegos de la antigüedad, y ningún filósofo griego de la antigüedad, nadie usó ese término para algún escrito humano. No se encuentra. El único, para estudiar esa palabra, un académico tiene que ir a la Biblia, que es el único lugar en los escritos de los hombres en donde ese término se encuentra. ¿Por qué? Porque un filósofo griego en la antigüedad nunca hubiera dicho que lo que él está escribiendo era theoneustos. No se le hubiera ocurrido jamás. Pero Pablo lo escribe, porque él está diciendo, esto es la palabra que salió de la boca de Dios. Esa es la Biblia. No es como dijo un pastor un día de estos que estaba escuchando, no es simplemente una palabra sobre Dios, es la palabra de Dios, que le pertenece a Él y que Él nos la dio a nosotros. Ahora, ¿qué dice nuestra confesión? Nosotros en esta iglesia nos adherimos a una confesión de fe, que lo que es esa confesión, lo que está diciendo es, esto es lo que nosotros creemos, dice la Biblia. Nuestra autoridad es la Biblia, pero nosotros creemos esto de la Biblia. ¿Qué dice nuestra confesión? ¿Qué es lo que creemos nosotros acerca de las Escrituras? Y si ustedes van a esa confesión, la Confesión Bautista de Londres de 1689, dice esto en el capítulo 1, apartado 1. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Ahora, la confesión va a explicar por qué eso es así. Y en el apartado número 5, disculpen que no corregí esa lámina para que lo pusiera todo. Dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. A la vez, el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, la multitud incomparable de otras de sus excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, esto también lo vamos a ver después, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina provienen de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Es decir, la única manera, o sea, nosotros podemos hablar con un ateo y demostrarle la consistencia de las Escrituras, demostrarle que es la palabra de Dios por profecías, por cumplimiento de profecías, y ese ateo simplemente va a llegar a decir, eso no es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos esto? Por la obra del Espíritu Santo. Nada más, al final es eso. Y eso lo vamos a ver después.
Ahora, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la bibliología? Parte de lo que quiero enseñarles es lo siguiente. El fundamento de la iglesia es Cristo, ¿cierto? Eso lo vimos en Efesios 2. Pero Cristo le enseñó a sus apóstoles toda su doctrina. Ese es el cimiento de la iglesia, Cristo y su doctrina. Y eso está en la Biblia. La manera de atacar al cristianismo es atacando la Escritura. Y por eso es que es importante que nosotros sepamos qué es la Biblia, cómo la obtuvimos, qué significa. Porque los ataques que vamos a tener hacia el cristianismo van a venir en contra de la Biblia. Y eso lo vemos en nuestros días. O sea, si queremos argumentar que hay pastoras en las iglesias, ¿qué decimos? ¿Qué dice la gente cuando justifica que haya pastoras en una iglesia? Es que Pablo era un machista. Es que lo que escribió Pablo era para ese entonces, no para ahora. Atacando las escrituras. Si hablamos de la justificación del homosexualismo, es que eso era en esos tiempos. Es que Moisés era un intolerante. O es que Pablo era un intolerante. Jesús nunca habló del homosexualismo. Atacando las escrituras. Entonces, la manera en que nos van a atacar a nosotros, cuando nosotros llegamos, nosotros decimos tener la verdad que está en las escrituras. Y nos van a preguntar, ¿usted qué piensa del homosexualismo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Bueno, si somos cristianos, tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia. El homosexualismo es una aberración, es una abominación para Dios. Eso no es algo que agrade a Dios. Es que usted es un intolerante. Pero es que eso dice la Biblia. Es que la Biblia, eso, ¿por qué sigue usted la Biblia? El ataque es a las escrituras. Entonces es importante que nosotros entendamos bien y tengamos un buen fundamento de qué es la Biblia, para poder no solo amar más a Dios por esto que nos dejó, sino también para dar una buena respuesta a esa fe que nosotros profesamos. Entonces, ¿de dónde vienen los ataques a la Biblia? La academia secular, los ateos, ¿verdad? Ellos critican a las escrituras, ellos niegan la existencia de un Dios personal y entonces niegan que cualquier cosa pueda venir de algo divino, ¿verdad? Hay un ateo que es profesor en Inglaterra, se llama Richard Dawkins. Él escribió un libro, varios libros, en contra de una deidad, especialmente nuestro Dios cristiano, el Dios verdadero, ¿verdad? Y en un libro que se llama La ilusión de Dios, él escribió lo siguiente: para ser justos, mucho de la Biblia no es sistemáticamente perverso, sino nada más raro. Como esperarás de una antología caóticamente adoquinada de documentos desunidos, compuestos, revisados, traducidos, distorsionados y mejorados por cientos de autores anónimos, editores, copistas, desconocidos para nosotros y desconocidos entre ellos mismos durante 9 siglos. Entonces lo que este hombre está diciendo es, o sea, todo en la Biblia no es perverso, ¿verdad? No todo. Pero sí demuestra, dice él, ¿verdad?, que la Biblia es así porque fue compuesta por hombres. Y fue mejorada, y fue traducida, y fue copiada, haciendo cambios, etcétera, hasta obtener lo que tenemos nosotros. Él niega entonces cualquier afirmación que nosotros digamos que la Biblia es la palabra de Dios. Otro ateo, Christopher Hitchens, que de hecho él murió, creo que fue el año pasado, de un cáncer de esófago. En un libro que él llamó Dios no es grande, cómo la religión lo envenena todo, así se llamó el libro.
Él pone, la Biblia puede, de hecho lo hace, contener la orden para traficar humanos, para la limpieza étnica, la esclavitud, la masacre indiscriminada, pero nosotros no estamos ligados a nada de esto porque fue compuesta por mamíferos humanos crudos e incultos. Entonces, lo que están diciendo estos ateos es que la Biblia fue escrita por hombres y que todo lo que proviene, lo que tiene ella, contiene, son pensamientos humanos. La psicología, que es una rama de la academia secular, la psicología niega la escritura. La psicología no es cristiana, la secular. La Biblia dice que debemos criar a los hijos así. ¿Qué dice la psicología? No, eso está mal, tiene que ser así. No los golpeen, no los disciplinen, déjenlos que ellos vivan su vida, que se desarrollen, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre, de nuevo, el homosexualismo? Tal cosa. ¿Qué dice la psicología y la psiquiatría? Eso es genético, ellos nacen así, Dios los hizo así, déjenlos así, pero no los pueden cambiar. Entonces, negando las escrituras. Entonces, todo va al ataque a las escrituras, eso es lo que quiero demostrarles. Ahora, eso no solo se da en la academia secular del mundo, sino en la academia cristiana también. A principios del siglo XX, el modernismo, un movimiento filosófico, de artes, etcétera, se infiltró en los estudiosos cristianos. Y entonces el modernismo lo que rechaza, ese movimiento lo que rechaza es todo aquello que sea sobrenatural. Lo único que es verdadero es aquello que pueda ser que es racional y que pueda ser demostrado por la naturaleza. Lo sobrenatural no es verdadero. Entonces, ese pensamiento se infiltra en la academia entre cristianos y entonces rechazan todo lo que son milagros, ¿verdad? Entonces, hay una escuela alemana muy famosa que hizo esto, ¿verdad? Rechaza todos los milagros de la Biblia. Existen otras ramas como la neoortodoxia. Nada más lo que quiero es decirles esto, ¿qué piensan ellos de la Biblia? La neoortodoxia, como el más grande precursor de la neoortodoxia, se llama Carlos Barth. Y ellos no creen que la Biblia sea inspirada por Dios. Ellos dicen, por ejemplo, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo usa estas palabras y nos lleva a un encuentro con Cristo. Entonces, esto no es la palabra de Dios, esto se convierte en la palabra de Dios cuando yo la estoy leyendo y el Espíritu Santo leyendo esto me lleva a mí hacia Cristo. Pero esto no es la palabra de Dios. Otro ejemplo es el seminario de Jesús. De esto habíamos hablado cuando estudiamos hermenéutica. El seminario de Jesús es un grupo de estudiosos cristianos, ¿verdad?, que se dedicaron a esto. Bueno, ¿qué fue lo que realmente dijo Jesús? De lo que está en la Biblia, ¿qué fue lo que realmente dijo Jesús? Y entonces empezaron a agarrar bolitas de colores, negra, rosada, no me acuerdo los otros dos colores. Entonces dijeron, si es negra, eso nunca lo dijo Jesús. Si es rosada, esto probablemente lo dijo Jesús. Y entonces dijeron, bueno, iban por los evangelios y esto no lo dijo Jesús. Entonces eso no es cierto. Esto sí lo dijo Jesús. Entonces, de nuevo, es un ataque a las escrituras. Un ataque a las escrituras. Están también los que, no sé si ustedes se han topado a alguien así o si han escuchado a alguien, los cristianos de letra roja. Son aquellos que dicen, lo único que nosotros seguimos son las letras rojas que están en la Biblia, en los evangelios. Porque eso es lo que dijo Jesús. El resto yo no lo sigo, ni es mi autoridad, ni nada. Yo solo sigo lo que está en rojo en mi Biblia, que es lo que supuestamente dijo Jesús. De nuevo, es un ataque a la escritura. Después vamos a ver qué fue lo que Jesús creía del Antiguo Testamento. Las nuevas traducciones de la Biblia, hay traducciones de la Biblia que son satánicas.
Existe una que se llama la Nueva Versión Internacional de Nuestros Tiempos. Para mí la Nueva Versión Internacional es muy buena, pero existe una que se llama la de Nuestros Tiempos, que lo que hace es quitar todo lenguaje que sea antihomosexual o, por ejemplo, si hablando de Pablo y las mujeres en relación a la enseñanza en la iglesia, ese lenguaje lo quitan, ¿verdad? Para no parecer tan intolerantes. Pues es un ataque a las Escrituras. La Biblia, traducción La Palabra, esa es una traducción nueva, una versión nueva, y es también esa versión lo que hace es atacar la doctrina de la justificación. En vez de decir que el hombre es justificado, dice que el hombre hace amistad con Dios. Y se quita todo aquello que es la doctrina tan amada por nosotros, que es la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque es una versión más que todo católica. ¿Ok? Después los nuevos estudios, ¿verdad? De los manuscritos que se han encontrado en el mundo, ¿verdad? Y que dicen que esto sí es la palabra de Dios. ¿Por qué no están estos libros, estos evangelios en la Biblia? El evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, ¿verdad? O sea, son ataques a la Escritura. Si vieron la película El Código Da Vinci de Dan Brown, esa película era un ataque a la Biblia, porque se basaba en este tipo de evangelios gnósticos, ¿verdad? Diciendo, Jesús tuvo una esposa y tuvieron hijos y tiene un linaje ahí que llega hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Eso es un ataque a las Escrituras. El liberalismo protestante también, el posmodernismo, que es un movimiento posterior al modernismo, obviamente posmodernismo, ¿verdad? Y lo que es un movimiento que se dice en filosofía deconstructivista, es decir, todo lo tratan de deconstruir. Eso se ve en las artes y todo. Ustedes ven ese movimiento posmodernista. Y filosóficamente lo que es la relativización de la verdad. Todo es relativo. Esa verdad, ¿usted cree que el homosexual va en contra de lo que Dios dice? Bueno, esa es su verdad, yo tengo otra, ¿verdad? ¿Usted cree tal cosa de la crianza de los niños? Bueno, yo creo otra cosa, ¿verdad? Todo es relativo, ¿verdad? Y eso lo vemos en la iglesia inclusive, de aquellos que se dicen cristianos. Hay un pastor que hace unos 10 años tal vez dijo que inclusive hasta la doctrina de la Trinidad tenía que ser revisada por los cristianos. Todo debe ser revisado. Todo lo que nosotros creemos hasta ahora debe ser revisado, hasta la doctrina de la Trinidad. Otros pastores que yo he mencionado aquí, Tony Jones, Brian McLaren también, hablan que nosotros hemos conocido o hemos adoptado y heredado una doctrina sobre el homosexualismo, pero que eso está mal. Y McLaren, por ejemplo, dice, nosotros inclusive en Estados Unidos hemos pensado que la esclavitud está bien y hemos creído igual del homosexualismo. Entonces un cristiano puede ser homosexual. Eso es liberalismo, eso es la relativización de todo, es un ataque a las Escrituras. Otro pastor, Rob Bell se llama, él dijo esto, escuchen esto, vean cómo suena piadoso, pero al analizarlo bien es un ataque a las Escrituras. Él dijo: ¿qué pasaría si mañana alguien desentierra pruebas definitivas que Jesús tenía un padre biológico, terrenal y real llamado Larry? Y un arqueólogo encuentra la tumba de Larry y toman muestras de ADN y pruebas sin duda alguna que el nacimiento virginal era solo un mito que los escritores de los evangelios pusieron para llamar la atención de los seguidores de los cultos a Mitra y Dionisio, que eran tan populares en el tiempo de Jesús, cuyos dioses tuvieron nacimientos virginales. Pero ¿qué si, mientras estudias el origen de la palabra virgen, él sigue, descubres que la palabra virgen en el Evangelio de Mateo viene del libro de Isaías,
Y entonces encuentras que en la lengua hebrea en ese tiempo la palabra virgen podría significar muchas cosas. ¿Y qué tal si descubres que en el primer siglo ser nacido de una virgen podía referirse a un niño de una madre que había quedado embarazada en su primera relación sexual? Y Rob Bell llega a decir en este artículo en una revista cristiana que eso no le afecta al cristianismo en nada, si eso llegara a pasar. Hermanos, si eso fuera cierto, el cristianismo es mentira. Porque la Biblia dice claramente que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y por eso Él no tiene pecado. Entonces eso es un ataque a las Escrituras de alguien que suena muy piadoso y muy amante de Cristo. Pero tenemos que aprender a ver todas esas cosas. Si usted está diciendo que algo puede ser contrario a la Escritura, está atacando la Biblia. Y esa debe ser nuestro sentir. Marcus Borg, otro cristiano, escribió un libro que se llama El Dios que nunca conocimos. Dice: yo dejo la noción de que la Biblia es un producto divino. Aprendí que es un producto cultural humano, el producto de dos comunidades antiguas, Israel bíblica y el cristianismo primitivo. Como tal, contenía sus entendimientos y afirmaciones, no afirmaciones viniendo directamente o indirectamente de Dios. Este hombre ya definitivamente se salió y dijo: la Biblia no es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hay del pentecostalismo y el carismaticismo? En parte, nuestros hermanos, porque hay muchos ahí que son hermanos nuestros, no ven lo que ocurre con sus afirmaciones y creencias. Cuando ellos dicen es que Dios me dijo tal cosa, ellos no se dan cuenta que están atacando a la Biblia. ¿Qué leímos en 2 Timoteo 3, 16 y 17? Que la Biblia es la palabra de Dios, y segundo, que es suficiente. Es decir, que no necesito yo nada aparte de la Escritura para ser redarguido, corregido, instruido en justicia, para ser enteramente preparado para toda buena obra, perfecto. Nada. Entonces, cuando alguien dice es que Dios me dijo tal cosa, usted está diciendo que aparte de la Biblia, Dios está dando más revelación que es necesaria para que usted o aquella persona sean perfectos, redarguidos, corregidos. Entonces usted está atacando lo que dice la Biblia de sí misma. ¿Entendemos? Eso es un ataque a las Escrituras. Entonces, en amor, nosotros tenemos que llevar a esos hermanos a 2 Timoteo 3:16 y decirles y enseñarles lo que la Biblia habla de su suficiencia. Ahora, que el catolicismo romano, si nosotros nos ponemos a ver, para el catolicismo romano, la Biblia o la palabra de Dios se compone por varias cosas. La Biblia, por la tradición sagrada de la iglesia, por el magisterio y por todas aquellas cosas que el Papa diga ex cátedra. ¿Ok? Eso es la palabra de Dios. La Biblia no es la Biblia más un montón de cosas. Pero es lo mismo que muchos pentecostales. Es la Biblia más lo que Dios diga a cualquier hermano que sea profeta. ¿Ok? En el segundo concilio, el concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, ellos llegaron a esta conclusión. Por lo tanto, por la luz del Espíritu de verdad, estos sucesores pueden en su predicación, hablando de los papas, etcétera, preservar esta palabra de Dios fielmente, explicarla y hacerla más conocida. Y escuchen, consecuentemente no es solo de la Sagrada Escritura que la Iglesia obtiene su certeza sobre todas las cosas que han sido reveladas. Por lo tanto, ambas, la tradición sagrada y la Escritura, deben ser aceptadas y veneradas con la misma devoción y reverencia. Eso es un ataque a la Biblia. Es la Escritura más algo más, ¿verdad?
Ahora, hay un caso muy interesante que lo pongo aparte, pero es un reflejo de todo esto, es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y él decía ser un discípulo de Cristo. Pero él, típico ese pensamiento modernista, ¿verdad? Antisobrenatural. Entonces él creó su propio Nuevo Testamento. ¿Qué hacía? Él agarraba el Nuevo Testamento y empezó a recortar todo aquello que él creía no era cierto. ¿Ok? Y entonces él formó su propia Biblia, a la cual llamó La vida y la moralidad de Jesús de Nazaret. Y entonces, por ejemplo, él decía de los milagros que estos eran eventos de ignorancia vulgar, cosas imposibles, supersticiones, fanaticismos y fabricaciones que escribieron los apóstoles y pusieron en la Biblia. Y él decía ser un discípulo de Cristo. Su Biblia, por ejemplo, es ya les digo, son recortes del Nuevo Testamento y él los iba pegando. Si ustedes pueden buscarla en internet, busquen la Biblia de Thomas Jefferson y la ven. Son fotos donde él pegaba pedazos del Nuevo Testamento, de lo que él creía era realmente la enseñanza de Jesús. Y termina, son más o menos 80 páginas, y termina con la muerte y la sepultura de Jesús. No incluye la resurrección, porque para él eso era algo sobrenatural, un misticismo, un fanaticismo, algo ilógico. ¿Ok? En 1810, nada más para que vean lo que él escribe sobre el Nuevo Testamento, él dice: poco tiempo pasó luego de la muerte del gran reformador de la religión judía, antes que sus principios se alejaron de aquellos que profesaban ser sus siervos especiales y pervirtieron en una máquina para esclavizar a la humanidad y agrandar a sus opresores en la iglesia y Estado, que el más puro sistema de moralidad jamás predicado al hombre ha sido adulterado y sofisticado por construcciones artificiales para ganar poder para ellos mismos. Oigan lo que dijo de Pablo, el apóstol Pablo. Él dijo: Pablo fue el gran corífeo y primer corruptor de las doctrinas de Jesús. Ahora, y esto es muy importante ya para terminar, ¿por qué estos hombres, todos estos que hemos visto, estos ejemplos, pueden decir algo así de la Biblia? Muchos y la gran mayoría de los ejemplos que hemos visto es porque no tienen al Espíritu Santo, porque no son creyentes. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, llegarían a aceptar lo que la Biblia dice de sí misma. Algunos es por ignorancia, como muchos de nuestros hermanos pentecostales. Ignorancia, por andar buscando eso extraordinario en la profecía, por ejemplo. Pero vayamos un momento a Salmo 14. Salmo 14. Versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, ¿cómo es que muchos hermanos interpretan ese pasaje? Esos son los ateos. Todos los ateos son necios. Escribía un hermano en internet, en Facebook, un día de estos, algo ofensivo que a mí me pareció de muy mal gusto. Lo voy a explicar porque eso es lo que quiero que ustedes, dejarle con ustedes. Él puso así: dice el estúpido en su corazón, no hay Dios. Ciertamente eso es lo que dice, lo que esa palabra necio en el original significa, es tonto, alguien que tapa su mente para no querer aceptar la realidad. Pero él lo dijo, yo conociendo a esta persona, yo sé con qué intención lo dijo. Hace unos meses meditábamos
un miércoles sobre este salmo. Y el error que nosotros podemos cometer es: esto es alguien aparte de mí. Pero la Biblia está hecha para corregirme a mí. Entonces, esto me tiene que llegar a mí también. Cuando yo no acepto lo que la Biblia dice acerca de algún modo de vida que yo esté llevando, y yo no me arrepiento, no lo acepto, estoy siendo un necio. En algún punto de mi vida yo puedo ser esta persona la cual dice: no hay Dios, yo soy mi propio Dios, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que voy a hacer a pesar de que la Biblia me diga otra cosa. Entonces, debemos aplicarlo primero en nuestras vidas. Porque nosotros a veces podemos actuar como Thomas Jefferson y cortamos y pegamos cosas que nos sirven a nosotros y las que no las quitamos. Somos necios. Y lo importante de un estudio de la Biblia como el que vamos a realizar en estos 3 meses es eso: reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros supiéramos que Dios está hablando directamente, audiblemente en un lugar que hace un cristiano, sale corriendo a oír a Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Cuando abrimos la palabra, la Biblia, Dios nos está hablando ahí. Cuando abrimos, oramos: Señor, habla, haz que yo entienda tu palabra. Es tu palabra, es Dios hablándome a mí, a mi corazón, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, ¿qué dice de nosotros cuando no leemos la Biblia? Que no entendemos que esto es la palabra de Dios. O sea, yo sé que hay aquí muchos que son cristianos y el Señor los ha salvado por la obra perfecta de Jesucristo, pero no leen la Biblia. Debemos entender qué es la Biblia. Es la palabra de Dios. Dios nos está hablando ahí. Entonces debemos ir a la Biblia. El cristiano ama que Dios hable y ama ser instruido por Dios. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándole a su pueblo. Es la reverencia que tenemos cuando escuchamos los sermones, las predicaciones. Es Dios hablándole a su pueblo por medio de su palabra. Entonces es algo en lo que debemos meditar. Cuando no hacemos eso, es como ese término que se ha usado: somos ateos prácticos, ¿verdad? O sea, decimos ser cristianos, somos cristianos, pero actuamos como ateos. Esto no es la Biblia, esto no hallo nada de bien para mí, entonces, ¿verdad? Debemos ver que la Biblia es la palabra de Dios. Y debemos reconocer una cosa: todos los ataques a la Biblia provienen de un solo ser, una sola criatura: Satanás. ¿Quién fue el primero que atacó a la Escritura o la palabra de Dios? Satanás. Génesis 3. Con que Dios os ha dicho. ¿Ese es? De ahí viene todo esto. Se demuestra que Satanás es el príncipe de este mundo y todos los hombres naturales están bajo su dominio. Y como Satanás busca atacar la verdad de Dios, la palabra, entonces así van a ser los que son hijos del diablo. Y es de ahí donde provienen todos los ataques. Decía el otro día: solo hay 2 tipos de personas que no comen, ¿verdad? O sea, ¿qué persona no come? ¿O el que está enfermo o el que está muerto? Bueno, si la Biblia Dios nos la ha dado para ser nuestro pan, nuestro alimento espiritual, los que no la leen, los que no disfrutan de la palabra de Dios, son aquellos que están muertos, ¿verdad? No regenerados, que no han recibido el nuevo nacimiento y que por lo tanto odian la palabra de Dios. O son aquellos que están debilitados, están en algún pecado, cristianos, ¿verdad? No se deleitan en la palabra. Entonces todo lo que hagamos, inclusive, hermanos,
Todo lo que hagamos en nuestra vida privada y corporativa como iglesia va a reflejar nuestro entendimiento de la Biblia. Todo lo que como nosotros vivamos, tanto privadamente, nuestra vida privada diaria, y como vivamos como iglesia, refleja nuestro entendimiento de la Escritura. Por eso aquí todo lo que hacemos, antes de hacer algo, ¿qué es lo que hacemos? Ir a la Escritura. Alguien dice, ¿por qué no ponen una banda ahí atrás? Rompan esta pared, hacen una buena plataforma y ponen una banda ahí de rock. ¿Verdad? ¿Alguien puede decir eso? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ir a la Escritura, porque es la palabra de Dios. Y si nosotros estimamos y entendemos lo que es la Biblia para nosotros, entonces haremos eso, iremos a la Biblia y veremos qué es lo que dice de Dios con respecto a la adoración. Y el pastor Alexander ya nos había dado toda una clase sobre la adoración, sobre el principio regulador. Entonces, nuestro entendimiento de la Biblia nos va a ser reflejado en nuestra vida privada y en nuestra vida como iglesia. La próxima clase vamos a ver un poco más sobre el canon y la inspiración